Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos. Buenas noches, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por atendernos en pleno Parlamento Europeo. Allí se vive con una intensidad todo, que es difícil ocuparse de estos medios, digámosles, más pequeñitos. Pero en primer lugar agradecerle públicamente en nombre de los melillenses ese gesto y ese detalle que tuvo para con todos nosotros cuando la invasión de Ceuta. Pero como decía señor Cañas, a día de hoy estamos igual. Bueno, primero, discúlpame, pero no hay medios pequeños, ni grandes, ni importantes, ni menos. Hay medios que informan y todos merecen el mismo respeto, porque todos se dirigen a oyentes o a espectadores o a lectores preocupados por lo que les acontece. Y muchas veces los medios que tienen tamaños más pequeños hacen trabajos informativos de primerísimo nivel. Por lo tanto, que sepas que como mínimo yo personalmente nunca distingo de los medios en función de su tamaño, sino en función de si son capaces de dirigir o contribuir a un debate lanzando mensajes que la ciudadanía pueda hacer suyos, ¿no? Por lo tanto, eso primero que te quería decir esto, ¿no? Para mí es un orgullo, es un honor y te agradezco a ti la oportunidad que me brindas de poderme dirigir directamente a los ciudadanos de Melilla. Bueno, yo creo que fue un día histórico aquella resolución. Aquella resolución, como tú bien indicabas, evidenció un hecho, que Ceuta y Melilla son ciudades europeas en el norte de África. Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas que están en el norte de África, pero son frontera europea. Y el Parlamento Europeo, creo que el conjunto de las instituciones, pero el Parlamento Europeo con una resolución, que eso es muy importante porque queda a título de inventario y sirve para referenciar cualquier debate que a futuro surja sobre Ceuta y Melilla, dijeron que eran fronteras de la Unión Europea y que además el territorio y su soberanía eran inviolables. Y era por primera vez después de más de 20 años que se hablaba de Marruecos en el Parlamento Europeo y se le acusaba de utilizar la inmigración irregular, la inmigración ilegal para presionar políticamente a un Estado miembro y con él al conjunto de la Unión Europea. Pero el mensaje positivo, que creo que de aquellos días tan difíciles conseguimos, fue prácticamente la unanimidad, fue muy mayoritaria, casi 400 diputados votaron a favor de esa resolución. Y eso creo que lanzó un espaldarazo y lanzó un mensaje muy claro, ¿no? A partir de ahí, ¿qué se ha hecho? Como tú bien decías, nada. Ha habido iniciativas, yo estuve presente en una de ellas en Ceuta, acerca de las necesidades de transformaciones económicas en Ceuta, pero aquello que se prometió, aquello que prometió el Gobierno de España, que iba a haber un plan estratégico para Ceuta y para Melilla, no ha habido nada más allá de unas modificaciones en la Ley de Seguridad Nacional. Y eso no es suficiente. Y eso no satisface a las necesidades, a las inquietudes y a las preocupaciones de los ceutís y de los melillenses. Y eso nos obliga a todos a cumplir con una obligación. Mira, yo cuando impulsé esa resolución aquí en el Parlamento Europeo lo hice como eurodiputado español, pero por una obligación, por demostrar el apoyo y el amparo que esta institución tan importante tenía que trasladar a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, y con ellos a su futuro. Y ahora está una vez más la pelota en el tejado nacional, pero también aquí europeo, para avanzar en aquello que tú decías, que eran unas propuestas, unas promesas que desgraciadamente han vuelto a caer de momento en saco roto. Pero no contento con eso, Marruecos en este tiempo, en este interín que ha pasado desde el pasado día 17 de mayo hasta este 14 de febrero, está apretando todo lo que puede y más el acelerador contra los intereses españoles de Ceuta y Melilla. Tenemos el tema de la piscifactoría cerca de Chafarinas, tenemos el hundimiento de un barco cerca del puerto de Melilla, tenemos ahora ya que no les quieren llamar fronteras, sino ciudades ocupadas. No sé, y el gobierno de España, porque miren, a nosotros los melillenses y a los ceutíes nos puede inquietar un poco los movimientos de Marruecos, pero nos preocupa bastante más el silencio de los españoles. Bueno, yo creo que es el silencio del Gobierno de España y la inacción y la cobardía y la dependencia y la falta de firmeza. Mira, yo he insistido siempre en un hecho. Marruecos es un socio estratégico para España y para la Unión Europea. Pero es un socio estratégico con el cual, bueno, es un socio estratégico que tiene con España un contencioso y con Europa otro. Con España tiene contencioso de Ceuta y Melilla y en este caso el Sáhara, y con Europa el contencioso del Sáhara. Y Marruecos tiene una estrategia y tiene un plan. Yo no lo comparto, yo lo critico, yo lo denuncio, pero Marruecos ejecuta un plan y una estrategia a corto, medio y largo plazo. Y ante ello, ¿qué hace España?
Nada. Ceder, 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 aguantar ya no afrentas, sino provocaciones, porque como usted bien dice, el mantener el cierre de fronteras, seguir impidiendo el tráfico marítimo de pasajeros, el poner una piscifactoría en aguas españolas, provocar, bueno, el hundimiento del barco que busca un daño económico al puerto. Eso evidentemente son provocaciones. Y ante eso un gobierno decente tiene que actuar con firmeza. Con prudencia, pero con firmeza. La prudencia y la firmeza tienen que ir de la mano. Y la firmeza es obvia. Le voy a decir por qué. Primero porque es su obligación para defender a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla. Un territorio cuya soberanía deberíamos dejar de hablar siempre como concepto. Ahora estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos de Ceuta y Melilla que están siendo amenazados, agredidos con la estrategia marroquí de asfixia económica. Y para eso España tiene unos recursos diplomáticos, unas acciones que debería tener dentro de una estrategia de defensa de los intereses de Ceuta y Melilla, pero también tiene Europa. Usted sabe que yo, por ejemplo, he denunciado el acuerdo económico con Marruecos que es sistemáticamente violado por el gobierno marroquí. He dicho que en la renovación o la actualización de ese acuerdo se tiene que poner encima de la mesa las obligaciones para con Marruecos en toda índole, porque Marruecos es un receptor neto de ayuda europea, es el país que más ayuda europea recibe. Pero fíjese, le voy a poner un titular de nuestros compañeros del Faro de Melilla para que vean los melillenses si va a recibir, si recibe y si va a recibir. Vean este titular del diario El Faro que quería comentar con el señor Caña. La Unión Europea destina 1.600 millones de euros a Marruecos 9 meses después del asalto de Ceuta. ¿Esta es la manera que tiene la Unión Europea de quejarse de Marruecos? Esa es la manera que tiene el gobierno de España de no ejercer la presión que debe en el Consejo. Mire, Europa tiene una estrategia con África, que después si quiere podemos hablar, que es una oportunidad también para Ceuta y para Melilla, O sea, la estrategia europea sobre África, sobre profundizar relaciones económicas y políticas con África, es una oportunidad para Ceuta y para Melilla. Estos 1.600 millones forman parte de esa inversión, esa voluntad de la Unión Europea. La señora von der Leyen estaba visitando varios países africanos, entre ellos Marruecos, de una estrategia de inversión en esos países para consolidar una zona especial, tanto comercial, político, económico. Bien, todo bien. Pero eso no se podía producir, no se debería producir si Marruecos no cumple con una serie de obligaciones. Y eso que no tiene que exigirse al gobierno de España a través del Consejo. Y el gobierno de España no lo hace. ¿Cómo puede ser que la señora von der Leyen vaya con un cheque de 1.600 millones de euros en inversión con un país que sigue utilizando todo tipo de artimañas para perjudicar económicamente a dos ciudades europeas? ¿Usted se imagina esto que pasa en otros sitios? No, no pasaría. Pero es que no había ningún gobierno que lo permitiera. El problema es que el gobierno de España no ejerce la presión suficiente, porque desgraciadamente Ceuta y Melilla no están en la agenda europea. Algunos la estamos intentando poner, pero para eso necesitamos, uno, que el gobierno de España se tome en serio eso, y dos, también que desde Ceuta y Melilla se levante la voz, se alce la voz, y que se exija al gobierno de España que ejerza la presión que puede y debe ejercer en las instituciones europeas para que Ceuta y Melilla no dejen de ser 2 puntos en un mapa de la Unión Europea, sino 2 ciudades europeas que requieren y necesitan la protección institucional de la Unión Europea. Pero claro, ¿cómo le vamos a decir a von der Leyen que haga eso si nosotros no está, si el gobierno de España no está protegiendo a los ceutís y los melillenses? Cuando el gobierno de España permite permanentes retos y permanentes afrentas y permanentes desafíos del gobierno marroquí mirando hacia otro lado. Claro, es difícil. O sea, ¿vamos a decirle a la señora von der Leyen que haga lo que el señor Pedro Sánchez no hace? Pues sí, algunos lo hacemos. Mire, yo a la señora von der Leyen le escribí, le formulé una pregunta diciendo que cómo era posible que fueran con este paquete de inversiones cuando Marruecos siga provocando una asfixia económica sobre Ceuta y sobre Melilla, sin cumplir los compromisos que había adquirido. Bueno, pues eso que lo hace un humilde diputado, ¿por qué no hace el gobierno de España? Y sobre todo, ¿por qué no se hace público? Y sobre todo, ¿por qué se permite que pase eso sin que Marruecos haya hecho ningún gesto de distensión? Sigue con el embajador en Rabat. O sea, ¿cómo puede ser que vayamos con 1.600 millones de euros de inversión cuando el gobierno marroquí tiene retirado un embajador de un país europeo de la importancia de España? Pero eso, ¿a quién se le ocurre que no haya habido previamente la obligación de un gesto diplomático para revertir la situación provocada por los sucesos del año pasado? Bueno, pues eso tiene un nombre y apellido. ¿Cuál es el responsable? Que es el gobierno de España.
Siento decir esto, pero es que desgraciadamente es la realidad. Señor Cañas, ¿el futuro de Ceuta y Melilla puede estar ligado respecto de las relaciones con Marruecos a que España ceda ante las pretensiones, a que España ceda, perdón, ante las pretensiones de Marruecos respecto del Sáhara? Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando impulsé la resolución sobre Ceuta, pero que en el fondo era sobre Ceuta y sobre Melilla, porque la utilización de la inmigración ilegal para presionar políticamente al gobierno de España es una cosa que viene haciendo Marruecos en nuestras dos ciudades in illo tempore, ¿verdad? O sea, la resolución era sobre Ceuta, pero era perfectamente aplicada a Melilla. Pero bueno, cuando yo impulsé eso, todo el mundo me decía que era imposible, que Marruecos no lo iba a permitir. Las presiones del gobierno marroquí fueron Bueno, terribles. lo intentaron presionando mucho, los lobbies, todo. Todo, los lobbies, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, todo el mundo. ¿Y sabe lo que pasó? Que se aprobó. Y como mayoritariamente. Por lo tanto, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que ponerse. Entonces, si tiene el gobierno de España que aceptar las presiones, en absoluto. España es un país soberano que debe defender, repito, primero, no solo la integridad territorial y de sus aguas, sino los intereses y los derechos de los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que son los que están siendo amenazados por la actitud del gobierno marroquí. Y eso no se puede mirar para hacia otro lado. Es decir, repito, la colaboración, la necesaria buena relación con Marruecos pasa por el respeto mutuo, no por el respeto unilateral, el respeto mutuo. Y eso pasa por no intentar asfixiar económicamente a nuestras dos ciudades. No intentar, no provocar maniobras de presiones políticas utilizadas en la inmigración o el narcotráfico. Intentando sabotear intereses estratégicos, no ocupando aguas territoriales. Vamos, lo que sería el ABC de cualquier manual de diplomacia, que un país soberano no puede permitir que nadie cuestione ni su soberanía territorial ni sus aguas territoriales. Entonces, ¿eso por qué se permite? Eso habría que preguntárselo al señor Pedro Sánchez. Bueno, ¿por qué se ha permitido históricamente? Porque desgraciadamente esto no es una cuestión sobre Pedro Sánchez. Y yo insisto en una cosa, mire, como ustedes saben, mi relación con Ceuta y con Melilla pues es la de cualquier otro español. La defensa de compatriotas, ¿verdad? Ahora pues es una responsabilidad aquí en el Parlamento Europeo. Pero yo lo que quiero decir es que yo creo que es importantísimo que Ceuta y Melilla tengan una voz propia en esta situación. Es decir, no pueden ser siempre piezas del tablero intercambiables o sacrificables. Porque nosotros tenemos que garantizar el futuro de los ceutíes y los melillenses. Y eso no pasa por aceptar, porque y su futuro se verá afectado si eso pasa por aceptar permanentemente los chantajes de Marruecos. Y entonces eso no lo podemos permitir. Entonces el gobierno de España tiene que hacer mucho y no lo hace. Bueno, pues habrá que hacerlo de otra manera. Habrá que alzar la voz, habrá que exigir, ¿no? Una buena forma, señor Cañas, de poder ser más Europa en Melilla, por poner un ejemplo, es entrar en la Unión Aduanera. Bueno, mire, yo, como usted sabrá, anuncié recientemente, se anunció recientemente que había encargado un informe a una de las consultoras más prestigiosas del mundo acerca de tres temas. A ver, yo, como usted bien decía, después de lo sucedido el año pasado, yo comenté o me sumé a esas voces que decían que era necesario empezar a hablar sobre el futuro de Ceuta y Melilla, que Ceuta y Melilla dejasen de ser siempre un titular por situaciones derivadas de la inmigración o del contencioso con Marruecos, y empezasen a tener una agenda positiva que hablase del futuro, de su futuro, de cómo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y cómo garantizar su futuro a medio y largo plazo. Para ello, parece más España y más Europa, que es un titular que ha hecho, creo que por fortuna, hay unos elementos vinculados además con su participación institucional en Europa que creo que deben ser analizados sobre la situación actual. No uno solo, porque los resumiré. Entonces, yo decía que he encargado un estudio acerca de la situación Schengen sí, Schengen no, Unión Aduanera sí, Unión Aduanera no, y la posibilidad eventual de que Ceuta y Melilla sean asimilados a los territorios ultraperiféricos de la Unión Europea a la hora de la concesión de ayudas específicas para su desarrollo. Yo decía que este es un debate que tiene que ser un debate político, pero también de la sociedad civil, y que ese debate se tiene que analizar en profundidad, con datos,
con costes y beneficios y con trámites legales. Bueno, pues eso es lo que tengo a mi disposición y que me gustaría presentar, y que presentaré de hecho aquí en Bruselas, con esa intención, con la intención de que hay un debate constructivo. ¿Y nos puede adelantar a grandes rasgos, aunque sea con un titular, por dónde van los tiros de ese No, informe? porque sería condicionarlo. Yo tengo una opinión al respecto, pero yo creo que se genera un debate, y si alguien me pregunta mi opinión, yo la daré. Pero yo Aquí lo hay que un quiero... debate abierto en Unión Europea, Zona Económica Especial, Sí, mire, Schengen sí, Schengen no. Sí, no, mire, cualquier debate de la Unión Aduanera pasa por el mantenimiento de la singularidad fiscal. O sea, eso es una condición sine qua non. Es más, el informe lo trata así. El informe lo trata la entrada a la Unión Aduanera manteniendo la singularidad fiscal. Pero cuando alguien dice solo hablamos de Unión Aduanera o solo hablamos de Schengen, yo creo que son dos temas que están muy vinculados, directamente vinculados, y que uno y otro no se pueden abordar por separado. Y ambos tienen beneficios y tienen costes. Y yo creo que la sociedad de Ceuta y Melilla tiene que conocerlos, su sociedad civil debatir sobre ellos, sus actores políticos tomar decisiones, ojalá fueran mayoritarias o unánimes, y después eso sea un elemento a poner encima de la mesa para que el Gobierno de España lo valore, que es el quien las puede impulsar. Las tres medidas las tiene que impulsar el Gobierno de España. Pero repito una vez más, Ceuta y Melilla no deben estar al margen del debate. Tienen que liderarlo porque se están jugando su futuro. Y creo que la mejor forma de iniciar debates constructivos es poniendo información cierta y veraz sobre qué significa esa toma de decisiones. Yo, cuando alguien dice que, mire, lo de la asimilación a las regiones ultraperiféricas, eso es un win-win. Eso sí que es cierto que sería algo bueno. ¿Por qué? Porque permitiría acceder a unos fondos específicos que creo que eso no tiene ningún tipo de contrapartida negativa, ¿no? Pero el tema de Schengen, el tema de la unión aduanera, tiene costes y tiene beneficios. Y yo creo que ponerse encima de la mesa y que todo el mundo, a la hora de analizarlo, lo analice con criterios similares, porque si no, a mí sí o no, pero sabes, mire, yo estoy un poco cansado como político que haya, bueno, formaciones políticas en sus programas electorales, bueno, mire, eso al final, pero que gobiernos que tomen decisiones sin haber hecho, digamos, planes de estudios de impacto. O sea, ¿cómo impactará eso realmente? Porque, repito, en general en la vida todo tiene dos caras, algunas buenas y algunas malas. Yo siempre digo que uno tiene que priorizar las buenas, y las malas lo que tiene que hacer es conocerlas para anticiparse, limitarlas o intentar eliminarlas. Pero defender sí o no sin tener en cuenta las derivadas posibles, los costes y beneficios, y en el caso de los costes, cómo mitigarlos, pues creo que es un error. Y yo creo que ahora mismo Ceuta y Melilla tiene una oportunidad de oro, tienen mecanismos para avanzar hacia su futuro. Es importante que la sociedad civil de ambas ciudades y sus formaciones políticas, sus representantes políticos, sus instituciones, tomen la palabra y la lideren las propuestas, porque a su vez también pueden comprometer a los diferentes gobiernos de España, ¿no? A mí me gustaría que en paralelo el Gobierno de España cumpliese con aquello que anunció, que era un plan estratégico para Ceuta y Melilla. Bueno, es igual, pero mientras más debate tengamos, menos pasará aquello que usted, yo creo que un poco denunciaba al principio, ¿no? Que es una vez más en la carpeta Ceuta y Melilla se vuelve a meter un cajón y ahí se cierra. Hasta la próxima crisis. Y no puede ser. Ceuta y Melilla tienen que dejar de ser titulares de crisis para tener una agenda positiva, para que se hable de Ceuta y Melilla en positivo, de las cosas buenas que hay. Y además hay estrategias europeas, como le decía, la estrategia africana, donde Ceuta y Melilla pues esas puertas de entrada no solo al turismo, sino a la inversión, a las estrategias. Tenemos una oportunidad y tenemos que conjurarnos entre todos, con independencia de nuestras visiones ideológicas o políticas, de intentar construir y sumar en unas ciudades que necesitan, ¿no? Ceuta y Melilla no necesitan divisiones internas, necesitan diferencias, que eso es una democracia sano, pero no divisiones. Hay que aunar y sumar voluntades para que, con independencia de quien gobierne, tener una estrategia común que sea capaz, repito, orientada ¿a qué? A garantizar el futuro económico y social de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Pues don Jordi Cañas, no le robamos ni un segundo más. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un placer. No, muchísimas gracias a vosotros. Espero que podamos seguir hablando de una forma
recurrente, y lo que me comprometo es que cuando podamos presentar este informe aquí en Bruselas, os invitaros y que podamos compartir ese informe aquí, espero con autoridades, con Sociedad Civil de Ceuta y de Melilla, y que podamos entre todos, pues aquí ya en Bruselas, empezar a poner Ceuta y Melilla en el mapa europeo de una forma constructiva, y que Ceuta y Melilla se empoderen de su futuro, en sus relaciones también con Europa, con el conjunto de España, pero también con el conjunto de Europa, porque Ceuta y Melilla son ciudades españolas, pero son también ciudades europeas. Pues lo dicho, señor Caña, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.